Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia del Muy amable. magistrado Gilberto Arminio, quien es el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, magistrado en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Le agradezco el que haya en esta ocasión correspondido a la invitación al conversatorio de la FINJOS. Así que muchísimas gracias. Es un placer. Para mí siempre es un honor estar en República Dominicana y desde luego conversar con ustedes representa un honor. Siempre nos habíamos visto Sí. ya usted como juez de la sala, pero es la primera vez que nos juntamos ya usted como presidente de ese importante órgano en Costa Rica. ¿Por qué una sala y no un tribunal? Porque ya la corriente es la de los tribunales constitucionales. Bueno, recordemos que nuestro tribunal es del 90. O sea, nosotros ya tenemos 20 y algo de años de ser tribunal, sala constitucional. Y cada país se da su propia respuesta a sus propios problemas. Y parte del equilibrio que se estableció para que pudiera existir un control constitucional en nuestro país era que ese control constitucional estuviera dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos tenido durante un gran periodo democrático, por ejemplo, una enorme confianza en la Corte Suprema. Claro, claro. Y esto hacía, por ejemplo, de que al estar la Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, se le garantizaba a la vez una gran independencia para que pudiera desempeñar su trabajo en aras de la ciudadanía, por ejemplo. Fue la mejor opción que se vio para salvaguardarla y protegerla y poder permitirle que se desarrollara más libremente, por decirlo de alguna forma. Yo le hago la pregunta porque, por ¿Sí? ejemplo, en Colombia ¿Sí? se vivió el tránsito de que ellos, antes de tener la Corte Ujú, Constitucional, bueno, tuvieron una sala constitucional precisamente. ujú. Y vemos que ustedes todavía no terminan de convertirse en tribunal. Bueno, la verdad es que el nombre y la ubicación es muy relativo. Lo que importa es cómo desempeñas tus funciones. Claro. ¿Cómo se da la relación entre la sala constitucional, la sala cuarta, Sí. y las demás salas que conforman el Tribunal Supremo en Costa Rica? Nosotros entendemos, todos somos jueces de carrera en Claro. general, y esto nos permite, por ejemplo, comprender que cada uno tiene competencias que le son propias y que, bueno, que un juez tiene que hacer lo que tiene que hacer frente a un caso concreto. A veces darle la razón a una parte, a veces no. Esto implica que muchas veces nosotros condenamos a la Corte Suprema de Justicia, condenamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y aún así tenemos muy buenas relaciones pese Claro, a claro, eso. claro. Si vas a San José y visitas el edificio de la Corte Suprema, te vas a dar cuenta que hay una escalinata bastante grande y que tiene algo como que no calza, es una especie de rampa que sube hasta la entrada del edificio. Bueno, una persona minusválida llegó a presentar un recurso de amparo y no podía subir porque necesitaba que alguien la subiera. Esta misma persona, cuando logró subir, presentó un recurso de amparo contra el presidente porque no había adecuado el edificio a las condiciones de los discapacitados, de acuerdo a una ley que tenemos. Claro. Bueno, esto lo examinamos, le dimos audiencia al presidente de la Corte y nos dijo, miren, no hay necesidad porque al otro lado del edificio hay una puerta que tiene un símbolo de minusválidos, ahí llegan las personas minusválidas, tocan el timbre, el guarda les abre y ingresan. Bueno, nosotros bajamos, fuimos, tocamos el timbre y nadie nos abrió. Ya. Desde luego, el habeas corpus, el amparo se declaró con lugar, condenamos al presidente y lo obligamos a establecer la rampa. Pese a estas condenatorias, tenemos muy buenas relaciones. Eh, Entendemos, como te decía antes, que cada uno hace su trabajo Qué bien. y eso no implica, por ejemplo, que deban haber conflictos entre las instituciones, por ejemplo. Y la relación que se da, por Ujú, ejemplo, entre la sala con el Congreso y con el Ejecutivo, porque la verdad, ujú, magistrado, y ujú, usted lo ujú, sabe, las salas constitucionales, la jurisdicción constitucional, ujú. eh, su función es Controlar. controlar, pero a las instituciones no les gusta que la controlen, Es que sobre todo a quienes las dirigen. desde luego, pero esto no es ni siquiera un problema de las personas que lo representan, digamos, a los señores diputados o al Poder Ejecutivo. Este es un problema de formación de nosotros los Claro, abogados. claro, claro. Recordemos que, por ejemplo, la Revolución Francesa, que propugna la división de poderes, no mencionaba un tribunal constitucional.
mencionaba tres poderes que se interrelacionaban, ejecutivo, judicial y legislativo, digamos. Y las salas aparecen en los 90 como un híbrido extraño en América Latina del control de los que no tenían control. Y en última instancia lo que ocurre es que hay un resurgimiento de la Constitución como norma jurídica. Claro, claro. Y hasta ese momento las constituciones solo servían para tenerlas de adorno en los anaqueles de los abogados, llevando polvo porque nunca se usaban para nada, salvo las leyes normales, pero la Constitución no. Con el nacimiento de los tribunales constitucionales, ese libro vuelve a cobrar vida, vuelve a ser Claro, claro. un código como cualquier otro que puedes emplear, que puedes argumentar con él y que con él le puedes devolver derechos a sectores que no los han tenido. Bueno, en realidad, por ejemplo, creo que el equilibrio de esto es que se juzgue correctamente. Frente al caso que se presente, darle la razón al que la tiene, desde el punto de vista constitucional o de derechos humanos, pero desde luego siempre hay un resentimiento muy fuerte desde el punto político que dice que hay ingobernabilidad en el país porque hay un control constitucional. Pero normalmente esta queja solo la oís en los países donde funciona la jurisdicción constitucional de verdad. Claro, pero es controversial la jurisdicción constitucional, la justicia constitucional. ¿O es que donde no hay conflicto no hay justicia constitucional? Creo que es lo segundo. Es lo segundo, Es ¿verdad? lo segundo, porque donde no hay conflicto es que no está pasando nada. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, la sala constitucional costarricense es una de las más emblemáticas que tenemos? ¿Es así? Digamos que es un tribunal que hace su trabajo o trata de hacer su trabajo. Bueno, pero para quienes no vivimos en Costa Rica, Ajá. lo es. Ya. Por el trabajo que ha venido Sí. realizando y sobre todo por la calidad de sus decisiones. Y ahí voy. Ya la visión del constitucionalismo moderno, y mucho menos de los tribunales y salas constitucionales, se limita a esa función del legislador negativo que tenían estas jurisdicciones cuando Kelsen se le ingenió. Sí, claro. Ya los tribunales constitucionales y las salas ya tienen y están aportando a todo lo que tiene que ver con políticas públicas, Así en es. fin. ¿Cómo ha venido la Sala Constitucional de Costa Rica pronunciándose en materia de políticas públicas? En realidad, por ejemplo, nosotros tenemos una particularidad. Nuestra ley es una ley que responde a nuestra propia realidad. Ya. Fue diseñada pensando, por ejemplo, en los excesos que se cometían en nuestro país en relación a determinados sectores. Y se devolvió o se le dio al pueblo una especie de equilibrio, en el sentido de que, por ejemplo, se le dio una posibilidad a todos los ciudadanos de ejercer de control de constitucionalidad de los actos de todos los poderes y aún de los particulares, con una legitimación muy amplia. Para presentar un recurso de amparo, la persona no necesita no necesita una asesoría jurídica, puede presentarlo en un papel de envolver el pan y nosotros lo tramitamos. No tiene que invocar normas específicas, lo único que tiene que decir es cuál violación cree que le está cometiendo el Estado. Qué bien. Te menciono un caso para que me entendas y tal vez los que nos están viendo lo entiendan. En los 90, recién inaugurada la sala, había una reunión cumbre de presidentes en ese momento en Costa Rica y el acto se iba a llevar en un parque que está a un costado de la Asamblea Legislativa. El presidente quería que fuera una actividad muy solemne, muy importante, y resulta que la gente de seguridad decidió que para que esto tuviera mayor brillo, había que quitar de los alrededores a todas las personas que andaban pidiendo, que trabajaban en asuntos informales, que vendían chucherías, etc. Uno de estos vendedores, nosotros le decimos coperos, son esas personas que tienen un carrito con una marqueta de hielo, que la raspan y le ponen colorante y lo venden cuando hace calor. Este señor tenía autorización de la municipalidad para vender en ese lugar, pagaba su patente municipal y estaba al día y tenía años de trabajar ahí. Llega la policía y le dice, tiene que retirarse. Y él dice, ¿pero por qué? Si yo estoy a derecho. Dice, no, tiene que retirarse porque va a haber esta actividad oficial y aquí usted no se queda. Y lo sacó. Nuestra sala funciona 24 horas. Él venía bajando, pasa al frente de la corte como a las 6 y algo, y dice, voy a la sala constitucional a decir lo que me pasó. Llega y escribe en un papel, miren, me quitaron, yo tengo las patentes, esto y lo otro.
se lo reciben, se tramita como un recurso de amparo, se le da audiencia al ministro de Seguridad y le dice, mire, porque usted lo está quitando si él está derecho. Él es un empresario, está ejerciendo su libertad de empresa a través de esta venta que él lleva, ha pagado sus derechos y usted no lo puede quitar. El ministro da la explicación del caso y al final la sala condena al ministro y obliga a que a él lo reinstalen en el lugar. Como consecuencia de esto, el día de la actividad, a mediodía con 38 grados, los periodistas comienzan a buscar dónde comprar algo para comer y el único que está es este señor vendiendo que estaba lleno. Uno de los periodistas le dice, mire, pero ¿cómo logró usted estar aquí? Dice, es muy fácil, le metí un salacuartazo al ministro y se lo gané y aquí estoy. Bueno, eso se vuelve una noticia de primera plana y la noticia de primera plana lo que hace es un efecto sociológico interesante. La gente dice, si este, que es un humilde copero, le ganó al ministro de Seguridad, yo también puedo reclamar algunas cosas. Claro. Bueno, esto permite, por ejemplo, que en nuestro caso el control de constitucionalidad se le delegue a la gente. Qué bien. Y la gente reclame sus derechos. La sala actúa frente a los casos que se le llevan. ¿Ustedes tienen control difuso en Costa Rica? No, es concentrado. Solamente Solo es la sala la que sí, conoce de sí. cualquier tipo de violación Así es. de un derecho fundamental. Así es. Ahora, nuestras constituciones modernas establecen sí. los derechos económicos y sociales. ¿Cómo se viene pronunciando la sala constitucional costarricense en esa materia? Y le hago la pregunta. Sí. Porque la verdad es que cuando uno lee nuestras constituciones, sí. Uno duda muchas veces cómo países tan pobres como los nuestros pueden hacer realidad esos derechos. Esa es parte de la realidad sí, claro. nuestra. ¿Cómo se pronuncia y en qué tema se ha pronunciado la cuarta sala en Costa Rica? Bueno, nos hemos pronunciado prácticamente en todos los temas, pero solo un pequeño ejemplo. En el 1995, un muchacho que tenía cáncer por SIDA presentó un recurso de amparo contra la Seguridad Social porque él necesitaba que le dieran un tratamiento con antirretrovirales, que era ese cóctel que les garantizaba a las personas que tenían SIDA, por ejemplo, una sobrevida. La Seguridad Social dijo, si ustedes nos declaran con lugar este recurso de amparo, quebramos, porque el costo de estos medicamentos para los que tienen SIDA es enorme para la Seguridad Social. Claro. Bueno, la sala analiza el caso y dice, en resumen, cuando está de por medio la vida de la persona, sin vida no hay derecho fundamental que la ampare y por consiguiente el Estado, por ejemplo, no puede alegar problemas presupuestarios frente al derecho a la vida de una persona y el Estado tiene la obligación de brindarle el tratamiento y declararon con lugar el recurso y obligaron a que se le dieran tratamiento a estas personas. Bueno, eso fue en 1995, la caja no ha quebrado. Y en este momento, por ejemplo, en nuestro caso, a todos los que tienen este tipo de enfermedad se les da el medicamento y otros más. Claro. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo... Además no son tantos. No son tantos, pero muchas veces el Estado se excusa en una especie de ficción fatalista y en el caso de nuestro Estado no es la excepción. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro, los atendemos con absoluta prioridad los habeas corpus. Eso se resuelve en 5 días aproximadamente. ¡Qué bien! Y luego, los primeros que vemos en votación son habeas corpus, los segundos que vemos son asuntos de salud, que duran aproximadamente 5 días, pero muchas veces con solo que lo presentan, dictamos una medida cautelar bajo responsabilidad del médico tratante que atiendan la urgencia médica que la persona está reclamando. Y son miles los casos que vemos. Y aún ¿Cuántos así, casos se le someten a la sala mensualmente, por ejemplo? Mensualmente pueden andar en 1.200 aproximadamente. Muchos casos. Son bastantes. Y por ejemplo la mora, ya no judicial, la mora constitucional. Ninguna. No hay mora. No hay mora. Nosotros nos ingresan muchos, pero sacamos muchísimo. Qué bien. Para esto debo aclararte, porque por ejemplo, y te puedo contar una especie de anécdota. Sí, ¿cómo en no? 1990 yo era letrado del presidente de la Sala de Casación Penal. Y recuerdo que lo peor que me podía pasar a mí era que mi jefe me dijera, mire, necesito que me busque una sentencia de la Sala Constitucional.
porque bromeábamos entre nosotros y decíamos que la sala era como el Triángulo de las Bermudas, más tardaba en caer un expediente ahí que en perderse, porque manejaba un circulante enorme. La sala se pensó que iba a funcionar con un circulante de 200 asuntos al año. Y solo el primer mes le ingresaron 250 casos, el Wow, primer mes. wow. Entonces, el mecanismo tradicional de resolver los conflictos en un tribunal ordinario no respondía frente a esa gran demanda. Don Luis Paulino Mora, Que en que paz en descanse. paz descanse, eh, habló con un amigo y le dijo, mira, tengo un problema. Tengo un circulante muy fuerte, enorme, y no nos permite utilizar los mismos parámetros y eso nos atrasa mucho el trabajo. Este amigo de él era informático y le dice, espérate, voy a revisar qué es lo que pasa. Fue, vio y le dijo, mire, no hay problema, con un programa informático como este, las cosas se ubican. Y en efecto, nunca más se volvió a practicar nada. De ahí en adelante la sala siempre ha utilizado la telemática y la informática para superar sus problemas. En este momento nosotros, por ejemplo, votamos virtualmente con firma electrónica, se notifica inmediatamente lo que votamos, llevamos a votar los asuntos que previamente vemos por la pantalla, utilizamos el escritorio virtual, lo que nos permite trabajar desde la casa, estar pegados con la oficina, revisar qué es lo que hay, tenemos todo con plazos computarizados, entonces sabemos que el asunto que se presenta hoy en la sala, la persona responsable tiene un día para que ese asunto pase a la otra etapa y la otra etapa tiene que durar tantos días y si no, entonces, por ejemplo, pasa de verde a amarillo a rojo y cuando llega a rojo dispara todas las alarmas y podemos pedir explicaciones de qué fue lo que pasó, por qué Claro, fue que se claro, pegó. claro, claro. Esto nos Eso se permite, llama control de calidad, eso ¿eh? se llama control de calidad. O sea, ustedes tienen un modelo de gestión, Así, entonces. completo. Esto nos permite, por ejemplo, que los asuntos ninguno se quede perdido Qué bien. y darle seguimiento. Mensualmente nosotros todos recibimos un informe donde nos dicen cuál es nuestro circulante, cuál es el del compañero y vemos los de los demás. Y vemos quién está atrasado y quién no. Claro, ¿Y claro, por qué? claro, claro. Entonces, esto nos permite dar una respuesta muy pronta. Desde luego, votamos martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, claro, claro. Es mucho trabajo, pero también muchos de los casos son repetitivos. Y hay una dinámica, Y hay una me dinámica ya supongo, ¿no? establecida. Entonces, la respuesta eh, es constante y siempre estamos buscando nuevas cosas. Por ejemplo, ahora estamos notificando vía tu teléfono con una AP. Vos te metes desde tu teléfono y ves tu caso, sabes en qué estado está en el teléfono y si hay una sentencia ya la sacas en el teléfono el mismo día que se vota. Qué bien. Ahora, magistrado, ¿Sí? obviamente que en el caso de los reactivos Ujú, de VIH, bueno, el Estado acogió la ujú, decisión de la sala. Pero ¿con qué mecanismo cuenta ujú, la sala constitucional ujú, como para que en aquellos casos ujú, que el Estado ujú, no ejecute ujú. la decisión, con qué mecanismo cuenta la sala para hacer efectiva la decisión? Nosotros hemos tenido en esto una debilidad enorme, porque la ley de la jurisdicción constitucional, por ejemplo, creó la jurisdicción constitucional prácticamente como un ombudsman Claro, de los derechos humanos, claro, claro, además del derecho constitucional. claro. Los instrumentos que nos dio, por ejemplo, no nos han desempeñado tan eficientemente como creíamos, pero siempre hemos logrado implementar nuevos mecanismos, por ejemplo, para obligar a los funcionarios a cumplir. Nosotros tenemos una especie de fiscalización de toda la administración pública a través de un estudio que se llama el Estado de la Nación, Ok. que hace una evaluación por año. Bueno, esta evaluación de este año, que la puedes consultar en internet, muestra que, por ejemplo, el nivel de satisfacción del ciudadano en relación a la sala constitucional es de un 98%. Y el nivel de cumplimiento de las sentencias de la sala Wow. constitucional es de un 94%, lo cual quiere decir que solo tenemos un porcentaje relativamente muy pequeño de instituciones o entes que no cumplen. Pero se están cumpliendo o ejecutando Ajá. más fácil que las demás salas Ah, sí, que claro. conforman el Sí, Tribunal claro, Supremo claro, costarricense. claro. Esa es una realidad. De hecho, somos más eficientes. Por ejemplo, en América Latina no hay ningún tribunal que tenga una eficiencia de un 94%. No, por eso hago la pregunta, ¿eh? ¿Sí?
Y esto lo puedes consultar en internet y lo puedes bajar ¿Y fácilmente. no será por el alto nivel de institucionalidad que existe en Costa Rica? Esto juega muchísimo, pero por ejemplo, como te digo, nosotros estamos en una evaluación constante, o sea, siempre estamos buscando nuevas opciones. En los últimos 2, 3 años, sabiendo que teníamos un remanente de un 10% de sentencias de instituciones renuentes a cumplir, establecimos un grupo de trabajo especial de seguimiento de las sentencias que no se cumplían. Ya. Entonces, estas personas tienen la obligación de llamar, por ejemplo, a las personas que han presentado un recurso de amparo y que lo han ganado y preguntarles, mire, ¿le cumplieron? Ya no nos estamos esperando a que las personas vengan con una gestión de incumplimiento, Claro, claro, hay un sino que seguimiento. llamamos directamente y llamamos a la institución, Eso es servicio, ¿eh? ¿sí? Y llamamos al jerarca de la institución y le Claro. preguntamos y le decimos, mire, su institución tiene tantas condenatorias y usted, ¿qué está haciendo? Y resulta que cuando llamamos al jerarca, que normalmente no se entera de lo que hacen sus subalternos, se entera de que eso está pasando y el jerarca normalmente dice, mire, por favor, hagan algo. Magistrado, ¿Sí? a mí me gustaría hablar con usted sobre el derecho de las minorías, que Claro. genera mucho Sí, conflicto, claro. sobre todo desde el punto de vista social, Sí, claro. en los medios de Sí, comunicación. sí, claro. Siempre hay un debate con los benditos derechos de las minorías. Sí, claro. ¿Cómo ha manejado ese aspecto la Sala Constitucional? Y me refiero al tema, por ejemplo, del aborto, que es un tema controversial en el mundo entero. El tema, por ejemplo, de los homosexuales, el matrimonio entre un mismo sexo, si pueden adoptar Sí. niños, matrimonios de un mismo sexo. ¿Cómo ustedes han manejado esos aspectos? En estos temas, por ejemplo, las diferentes integraciones de la sala han definido líneas jurisprudenciales a veces diferentes, por ejemplo. Y te hablo de diferentes integraciones porque nosotros somos Por el componente ideológico, ¿verdad? por 8 años, sí. A veces hay mucho conflicto en esto, pero tenemos uno de los primeros casos en el 90 y algo, 98, 98 por ahí, donde una persona homosexual, por ejemplo, que es amigo de una prostituta, la prostituta queda embarazada y decide abortar. Y él le dice, no, yo me quedo con el niño. Es más, yo te pago la atención médica y yo me encargo del niño. Y ella le dice, bueno, está bien, pero hey, yo tengo que ganarme la vida. Yo te pago también eso, no hay problema. Y de verdad, él la ayuda, ella tiene el bebé y cuando nace el bebé se lo entrega a él. Este señor esta señora se hace cargo del bebé y lo educa y lo cría y lo lleva a la escuela, lo mantiene y el niño va en muy buenas condiciones. Cuando el niño tiene 10 años, esta señora se presenta ante el Patronato Nacional de la Infancia, que es la entidad que vela por los niños, y dice, mire, yo soy la madre de ese niño y este homosexual me lo quitó. Wow. Entonces el patronato llega y va al registro y ve que efectivamente ella es la madre y el niño lo tiene alguien que no es nada. Entonces se lo quita y se lo entrega. Él presenta un recurso de amparo ante la sala y dice, miren, esta es la situación que ocurrió, yo lo he criado, lo he educado, lo he formado. Bueno, la sala, en este caso concreto, el magistrado instructor manda a traer al niño que tiene 10 años, aplicando la Convención sobre Derechos del Niño, que dice que en todo proceso donde un niño sea parte tiene derecho a ser escuchado, y le pregunta, ¿con quién quiere estar él? Y él le dice, con mi mamá. Y su mamá es quien lo ha educado. Entonces, bueno, luego de que lo escuchan, se pide a la escuela los resultados de cómo va el niño y el niño lleva una educación impecable desde el punto de vista académico, digamos. Se trae otro tipo de pruebas que se aportan, se piden unos estudios sociales y el niño ha sido educado en todas las condiciones. En ese caso, por ejemplo, la sala condena al Patronato Nacional de la Infancia, le dice que no puede quitarle el niño a esta persona que lo ha educado y las otras cosas que tienen que dirimirse lo reenvía a otra vía, pero le da la razón a esta persona que es un homosexual, por ejemplo, en relación a los niños. En relación al matrimonio gay, el problema que nosotros... Pero fue el que asumió al niño los ¿Sí? 10 primeros años. Sí, claro. Y él, la sala no tuvo mayor Porque empate. es muy fácil, bueno, después que tú crías a un niño claro, durante 10 años que después te lo quieran sí. quitar. Tenemos otro caso donde una persona gay que se viste como mujer y sale, es detenida por la policía y fichada. Se le toman fotografías
Y luego esa fotografía termina, no sabemos por qué, en un museo que tiene la policía judicial, Ay, que se muestra al público y dicen, este es un homosexual que está, él presenta un recurso de amparo contra la policía judicial claro, por por exhibir su discriminación. imagen en eso por discriminación, lo declaramos con lugar y condenamos a la policía. Claro, claro. En los casos que hemos tenido un poco más de problema es en relación al matrimonio. Y hemos tenido un poco más de problemas porque nuestra constitución es muy clara en decir hombre y mujer. Como la mayoría de las Como la constituciones. mayoría de las Esa es la constituciones realidad, ¿eh? viejas, por ejemplo. Claro, Que claro. eso lo... Y el otro problema que tuvimos es que cuando esto se invocó, la persona que presenta el recurso nos dice es que está en los convenios internacionales de derechos humanos esta protección y a la fecha no existía. Claro, Él no claro. aportó y tampoco pudimos encontrar nosotros nada donde dijera un convenio internacional que protegiera este segmento en especial, por ejemplo. Y en el tema del aborto, magistrado, ¿cómo se ha venido pronunciando la sala? Por ejemplo, Curiosamente, hay un debate ahora con la píldora del día después, hay una serie de cosas ahora que han surgido. yo no sé si es que nuestra sociedad es muy abierta o más tolerante en muchas cosas, pero este no ha sido un tema. Este es uno de los pocos temas que yo no recuerdo en los 12 años que tengo de estar en la sala, un solo caso que nos hayan presentado sobre eso. Ya, Salvo un caso por fe, por cuestión, en un caso concreto, un médico tenía que abortar, un aborto que se había ordenado, terapéutico. terapéutico, y el médico dice, mire, yo soy creyente en tal Claro, fe claro. y mi fe me impide matar a alguien. Yo no puedo llevar a cabo esto aunque me lo ordene mi jefe en la seguridad social. Llegó a la sala constitucional y la sala dijo, no, sí, él está excluido de este tipo de cuestiones porque Porque ahí potenciamos se presenta mucho. un conflicto también entre la ciencia y la fe. Exactamente. Oye, qué bien. Magistrado, vamos a hacer una pausa Sí, claro. y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Magistrado, y el tema de la ética, la bioética, Ujú. ¿han llegado casos a la sala? Ahora tenemos un caso bastante complejo Es complicado porque eso. es sobre experimentación. Sí, por eso le hago la pregunta. Sí, y este caso quizás es uno de los más complejos que nos han llegado en consulta, por ejemplo. No lo hemos votado todavía Ya, porque es una ley marco que define todos los campos. Desde luego está de por medio, por ejemplo, la dignidad humana como un parámetro, por ejemplo, en relación a temas tan complejos como si es susceptible, por ejemplo, de indemnizar a las personas que han sido sometidas a este tipo de investigaciones sin un resultado favorable o con un resultado desfavorable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la experimentación en las cárceles? ¿O qué pasa, por ejemplo, con la experimentación y el consentimiento informado que deben tener los pacientes que van a ser sometidos a este tratamiento cuando se trata de niños con discapacidades? ¿Y quiénes son los legitimados para dar ese consentimiento si se aplican las convenciones internacionales que protegen a estos niños en condición especial? O si en realidad, por ejemplo, los padres pueden sustituir esa autorización. qué bien. Estos temas, por ejemplo, en este momento los estamos discutiendo. Creo que la próxima semana tenemos una sentencia sobre este tema. Qué bien. Y en materia, por ejemplo, de expresión y difusión del pensamiento, los derechos Sí, fundamentales no son absolutos. Usted sabe que no son sí, absolutos. así es. Y muchas veces, Ujú, en nombre de los derechos fundamentales, ujú. se cometen algunos abusos. Sí, Esa así es es. una realidad. Ujú. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la privacidad, en Ujú, fin. ujú. ¿Cómo ha manejado la sala ese tema? Bueno, te podría decir que la sala desde el 90 hasta el 2002 tuvo una jurisprudencia variable. Variable. Eh, Es muy conflictivo Generalmente ese los punto, de la ese tema. prensa Sí, sí, sí. se presentaban a la sala pidiendo información en un amparo que le habían pedido información a un ministro y el ministro no se la daba, o habían pedido una información sobre determinados dineros, no se los daban, o pedían información sobre los aumentos que se hacían los miembros de juntas directivas y se decía eso es confidencial de conformidad con las normas nuestras y no se le puede facilitar a terceros porque es parte de un salario. Pero a partir del 2002 eso cambia. Cambia y precisamente en relación a unas declaraciones que da nuestro
presidente del Banco Central en relación a cómo va la economía del país de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional. Ya. Resulta que está a mes y medio de que se lleven a cabo las elecciones y el presidente del Banco Central sale y dice, nuestra economía marcha maravillosamente. El Fondo Monetario Internacional dice que jamás un país ha cumplido tan bien los compromisos internacionales, etcétera. Resulta que lo hace delante de periodistas. Y una periodista le dice, mire, yo le creo, pero ¿me podría facilitar el informe? Y él le dice, mire, me hubiera encantado dárselo, pero es que es confidencial. Hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que dice que nosotros no podemos entregarle esta información. Bueno, un sindicalista que estaba ahí, ni siquiera la periodista, presenta un recurso de amparo en favor de la periodista. Le dice, mire, ella pidió la información, es una información de interés público, que es importante para que nosotros como votantes podamos decidir cómo calificamos a este gobierno de cara a las nuevas elecciones. Claro. Y esta información no se le da. Los informes nos llegan, ese caso me correspondió tramitarlo, y bueno, hacemos la investigación, nos metemos a internet, entramos a la página del Fondo Monetario Internacional y resulta que está colgado en el link del Fondo Monetario Internacional y bajamos el informe. Cuando le damos audiencia al ministro respectivo, él dice, bueno, no sabemos cómo el fondo puso esa información que era confidencial, le decimos, bueno, lo sentimos muchísimo, pero la prensa, en una sociedad democrática, de conformidad con el artículo 13 del Pacto de San José, Claro. tiene el derecho de buscar información, recabar esta información y publicar esa información cuando es de interés público, siempre que sea veraz, como lo dice la Corte Interamericana. Entréguele la información a esta periodista. Bueno, esta sentencia, por ejemplo, marcó una guía donde hemos potenciado enormemente el acceso a la información. Y no solo la emplean los periodistas, por ejemplo, hay ocasiones donde una comisión de investigación sobre cómo los partidos políticos utilizaban los fondos públicos para las campañas, donde una comisión de investigación le pide a uno de los partidos mayoritarios que abra las cuentas de su partido para fiscalizar cómo ha empleado los fondos del Estado. Resulta que el tesorero del partido dice, mire, me hubiera encantado entregarle esa información, pero resulta que yo le facilité al partido mi cuenta privada. Y como es privada, yo no se la puedo dar. Claro. Estos diputados le piden al banco que les facilite la información para hacer la investigación en su comisión. El banco le dice, mire, es una información confidencial. Entonces van en recurso de amparo a la sala y nos dicen, mire, hay fondos públicos de por medio, tenemos Entonces, derecho ya, a fiscalizar. Claro. La sala analiza el caso y dice, mire, usted desde el momento en que puso a disposición de su partido su cuenta privada, perdió la privacidad porque ahí mezcló fondos públicos con privados. Así que se abre la cuenta y se le entrega. Esto generó una reacción política, de esas que posiblemente me preguntabas, de la ingobernabilidad a veces, Sí, no. muy compleja. Pero a lo que llevó es que el otro partido, como le pasó esto, pidió lo mismo para que le abrieran las cuentas al partido que había ordenado que le abrieran las suyas y todos terminaron con las cuentas abiertas. Te digo esto porque, por ejemplo, hemos potenciado muchísimo el acceso a la información pública. Siempre que hay fondos públicos de por medio, esa información no se puede negar. Y en todos aquellos casos donde le interese a la opinión pública, para cualquier caso que haya en relación al Estado, es información que se entrega. Hay otro paso más que dimos en relación a esto, y es el secreto de las fuentes periodísticas. La última sentencia nuestra en relación a este tema garantiza que el periodista, para ejercer ese papel que le corresponde tan importante dentro de una sociedad democrática y moderna, tiene que tener garantizado el secreto para no revelar esas fuentes, y que es diferente al secreto profesional. Esto trasciende el secreto profesional, precisamente por el grado. Y hemos dicho, bueno, el periodista tiene derecho a mantener confidenciales sus fuentes. Ahora estamos discutiendo en un caso concreto que vamos seguro a ver la próxima semana, donde damos un paso más en relación a este tema. Qué interesante es todo esto, porque, por ejemplo, los partidos políticos, y eso lo sabe usted mejor que yo, son herramientas necesarias para que la democracia funcione en cualquier país no solamente funcione, sino que se siga desarrollando. Pero, por ejemplo, en la República Dominicana no tenemos una ley de partidos políticos. Y por primera vez los partidos políticos aparecen en la Constitución del 2010. Y los principios que lo sustentan. Cuando uno
comienza a estudiar decisiones de salas y tribunales constitucionales, siempre aparecen en algunos los partidos políticos. Por ejemplo, Alemania, Chile declaró un movimiento político inconstitucional. Alemania ha declarado inconstitucional 4 partidos. Nosotros yo creo que vamos a declarar eventualmente inconstitucional más de la mitad de los partidos porque no cumplen con esos 2 principios que establece la Constitución. Reciben fondos públicos y no rinden cuenta, rinden informes pero no cuentan. ¿Cómo se ha manejado la Sala Constitucional con los partidos políticos? ¿Hay decisiones que hayan sometido, aparte de esa, que tiene que ver con el derecho a la información, hay decisiones de la Sala Constitucional que sobre la base de principios, por ejemplo, el de la transparencia, el del respeto de la democracia interna a lo interno de los partidos políticos, ¿hay decisiones de la Sala? Sí, claro. Incluso, por ejemplo... ¿En qué dirección? Oye, qué interesante está esto. En relación a la discriminación, por ejemplo, te pongo un caso. La discriminación de la mujer dentro de los partidos políticos. Ahí lo dijo. Nosotros no tenemos una normativa, o no teníamos una normativa de partidos políticos hasta relativamente hace poco, tan exigente como la que se plasmó. Había algunas normativas que dejaban muchos vacíos. Claro. Sin embargo, tenemos la Convención de Belén do Pará. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no somos solamente un tribunal constitucional, sino que, por ejemplo, nosotros nacemos como Tribunal Constitucional al amparo del 25 del Pacto de San José, que dice que los países signatarios de este pacto tienen que implementar un recurso sencillo, informal, eficiente, que pueda garantizar y salvaguardar los derechos humanos de la población en su estado. Por eso es que el nuestro es un tribunal, por ejemplo, concentrado y muy fácil de acceder. Bajo esta premisa, por ejemplo, nosotros hemos optado, porque así lo dispone también nuestra Constitución, igual que la mayoría de América Latina, aún las viejas, que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen por lo menos, en principio, un rango superior a la ley. Ergo, se aplican como normas jurídicas también. Cuando no encontramos solución al problema que se nos presenta, en la legislación interna acudimos a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, la Convención de Belén do Pará establece, por ejemplo, la discriminación positiva en favor de la mujer, y establece condiciones de igualdad. Se nos presenta una candidata a diputada de uno de los partidos mayoritarios y nos dice, miren, yo estoy participando para las elecciones, pero me colocan en un lugar de la papeleta de elección de los diputados que nunca podría quedar. Y además, si ustedes analizan la papeleta de mi partido, se dan cuenta de que este partido en la capital, en San José, siempre saca 8 diputados. Y los 8 diputados son 8 hombres y luego vienen mujeres y hombres mezclados. Qué bien. Bueno, aplicando la Convención de Belén do Pará, nosotros decimos, mire, aquí hay una discriminación en contra de las mujeres, los partidos deben brindar en igualdad de condiciones, oportunidades también a las mujeres de ser electas, que lo garantiza también el Pacto de San José, la posibilidad de ser electa y ser elegida. Y obligamos a los partidos políticos a que estableciera en sus listas que se presentan a la ciudadanía, alternativamente hombre-mujer, 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 hombre-mujer. Esto da como consecuencia que a raíz de la declaratoria con lugar de ese recurso de amparo, nuestra Asamblea Legislativa, de ahí en adelante la mitad son casi mujeres y la mitad son hombres. ¿Hay cuotas, por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, reservadas a las mujeres? Ahora sí, a partir de esas sentencias, por Claro, ejemplo, aplicando la Convención de Belén do Pará. Claro. Y esto obligó, por ejemplo, a los partidos a que las mujeres se dieran cuenta, por ejemplo, como un grupo que normalmente y tradicionalmente ha quedado excluido de muchas cosas, a que ellas ejercieran a través del recurso de amparo la defensa de sus derechos. Y esto ha permitido, por ejemplo, que no solo en estos puestos de elección popular, sino que también a nivel de juntas directivas que se nombren, que el gobierno nombra, haya participación igualitaria de hombres y mujeres. Y bueno, en este momento... pero esto es increíble, es apasionante. Ahora, sí. Usted habló de que cuando se presentaban lagunas entre normas internas, incluyendo la propia Constitución, costarricense, entonces se acude a todo lo que tiene que ver con la convencionalidad. Sí. Pero vemos que a veces se da una situación en donde principios constitucionales chocan a veces
con disposiciones que están establecidas en convenciones. Sí. ¿Qué pasa en Costa Rica cuando se da esa situación? No ¿O sé. es que nunca se ha dado? No, sí se ha dado, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, don Rodolfo Pisa, que de Dios descanse, él fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso fue presidente de la Corte Sí, cómo Interamericana, no. Claro, antes claro. de que existiera la Sala Constitucional. Eh, Fue uno de los autores de nuestra ley, y cuando él fue electo magistrado de la primera Sala Constitucional, le dio un énfasis muy fuerte a los derechos humanos en el Tribunal Constitucional. Y esto permitió que se estableciera una jurisprudencia, primero, en un primer momento, que se dijera, bueno, que las normas, las normas convencionales tenían un rango de garantía igual a la parte dogmática de la Constitución, Okay. en un primer momento. Luego se dijo que en cuanto otorgaran mayores derechos a los costarricenses que los que otorgaba la misma Constitución, prevalecían las normas más favorables Okay. frente a la Constitución. Recordemos, por ejemplo, que los derechos humanos es una especie de ius público común Claro, claro, claro. en relación al respeto a los derechos Claro. humanos, y esto permitió que en varias sentencias ellos establecieran esta pauta. Te lo pongo como un ejemplo, quizás para que los que nos están escuchando lo puedan entender. Nuestra Constitución establecía que el hombre costarricense casado con mujer extranjera, por ese solo hecho, le daba la opción de la nacionalidad a su esposa. Y esto venía operando así, era el artículo 14, inciso quinto. Un día una señora se casa con un extranjero, se va al registro civil y le dice al registrador, mire, yo me casé con este señor, por favor, dele nacionalidad. El registrador le dice, mire señora, me hubiera encantado, pero mire, es que la Constitución claro, dice el hombre costarricense, no la mujer costarricense. Bueno, esta señora va en acción contra una norma constitucional por la denegatoria y la discriminación que se establece entre hombre y mujer. Claro, claro, claro. La sala, luego de analizar el caso, dice los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando hacen referencia a este tema, hacen referencia a la persona humana, no a género. Y dicen que en todas las normas de la Constitución que habla de un género específico, debe entenderse la persona humana. Esto da como consecuencia de que luego de que se dicta esa sentencia, los diputados modifican la Constitución y eliminan de toda nuestra Constitución toda referencia a género que establezca una discriminación. Magistrado, yo le hacía la pregunta precisamente porque, honestamente hablando, yo me sabía la respuesta, pero era para entonces hacerle la pregunta ahora. Sí. Muchas veces los congresos, nuestros congresos, se quejan de que nuestros tribunales constitucionales en determinados casos se convierten en constituyentes. Como en ese caso pudiese decirse. ¿Cómo reacciona el Congreso cuando se dan situaciones como esa? Hay situaciones, te lo pongo así. Porque ese caso costarricense es muy emblemático para que lo sepan ustedes, en toda América Latina. En nuestro caso no hemos tenido, sobre ese tema en particular, mayor drama. Ya. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la consulta facultativa. Antes de aprobar una ley, 10 diputados pueden llevar la consulta a la Sala Constitucional. ¿Existe el control previo de normas? Sí, claro, la consulta. Ellos la llevan normalmente, y normalmente cuando nosotros decimos que hay algo que es inconstitucional o que roza con una convención, lo corrigen. Ahí nosotros fallamos en la reforma constitucional, porque nosotros tenemos el control previo de los tratados, también pero no de la norma, porque entonces los congresistas sentían que le estaban invadiendo sus competencias. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso es obligatorio si hay un vicio de procedimiento. Si es un vicio de fondo, es facultativo. Igual que en Chile. Es una recomendación. Pero curiosamente, en todos los casos donde esto se ha detectado un vicio, por ejemplo, salvo uno, en relación a la ley de la penalización de la violencia contra las mujeres, en todos los casos el Congreso ha enderezado. Y te digo que salvo uno, porque esa ley llegó 5 veces en consulta a la sala y la sala 5 veces dijo que había problemas y se volvió a votar de nuevo. Claro, claro. La última vez lo que hicieron es que no la consultaron. Pero en todas las veces también nos dijeron que sí en lo que le estábamos diciendo.
Magistrado, Sí. lo dije al principio, quizás la sala constitucional más emblemática en América Latina es la costarricense. Yo Por no lo- diría tanto, pero Bueno, sí eso es hacemos. lo que se dice, inclusive en los cursos que uno hace internacionalmente y la visión comparada. Bueno, pues entonces, eso lo digo yo. Ok. Pero es así. Sí. Eh, Cuando uno habla, se está terminando el programa, pero ustedes los costarricenses son muy costarricenses. Son muy, desde el punto de vista de su idiosincrasia, Costa Rica es Costa Rica. Y le hago la pregunta por lo siguiente. Usted sabe que existen, por ejemplo, las corrientes en materia constitucional. Existe, por ejemplo, esa visión comparada. Vemos que inclusive decisiones de la Corte Interamericana sirven para que eventualmente decisiones se inspiren en lo que en la Corte se falló. Pero cuando hablamos de neoconstitucionalismo, tenemos que tener en cuenta tribunales constitucionales muy específicos. Y me explico, por ejemplo, el alemán, desde el punto de vista del neoconstitucionalismo, es una escuela interesante. La Corte Constitucional Colombiana es interesantísima Muy buena. también. Tiene una visión Genial, impresionante genial, y sí. genial. Sí, sí, sí. La Suprema Corte de los Estados Unidos, Sí, creo sí, que, sí, sí, sí. que últimamente vienen, Sí, 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 con cosas a uno le está interesantes. gustando muchísimo. Sí, sí. Los italianos, digámoslo así, y Iberoamérica en sentido general. ¿En cuál se está inspirando más Costa Rica? En nosotros. En ustedes. Yo sabía. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, y te digo en nosotros por lo siguiente, es que los casos que nosotros tenemos y que hemos tenido que resolver es fruto de una particularidad. En este momento, por ejemplo, poquísimos tribunales tienen la posibilidad de tener el laboratorio que tenemos nosotros. Esa es la realidad. Si toda la gente Es puede una realidad. llegar y el que se supone que él conoce el derecho somos nosotros, no la persona de a pie. Estoy de acuerdo. Nuestros amparos los presentan amas de casa, los presentan trabajadores de la calle, nos presentan cosas que uno ni se imagina que podrían existir, ni siquiera en el laboratorio académico, por ejemplo. Esa es la realidad. Vos ves cosas que vos decís, ¿y esto? Y el reto es dar una respuesta. Y a veces cuando damos una respuesta sale algo que en realidad no lo encontrás prácticamente en ningún lado. Y creo que tal vez la particularidad que tiene esto es que, por ejemplo, cuando yo llegué de magistrado suplente a la sala constitucional, a mí las cosas que más me llamó la atención era estar sentado en una mesa donde habían 7 personas y era todo el país. Y yo decía, ¿cómo los diputados lograron traer a todo el país alrededor de esta mesa? Y te lo explico con un ejemplo. De un lado estaba sentado un magistrado que era ateo, practicante y creyente en su ateísmo, y del otro lado un magistrado del Opus Dei, Wow. que era ferviente católico, creyente, etc. Esa visión fundamental. Sí, y el enfrentamiento entre ellos sobre temas que tenían que ver con la fe eran fuertísimos. Pero resulta que los otros 5, el problema no era esencial. Y eso obligaba que ni la tesis de él ni la tesis del otro se impusiera, sino que tuvieran que pactar en un término medio una solución muy razonable para todos. Te digo, por ejemplo, que no miramos tanto esto. Desde luego siempre tenemos conocimiento de lo que se está haciendo en otros países, claro. pero cada país da una respuesta muy particular a sus propios problemas. Por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional en Colombia solo es para Colombia. Claro. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una justicia constitucional difusa. El Tribunal Constitucional lo que hace es que recibe todas las sentencias de todos los jueces de todo el país que le llegan a ese tribunal. 8 días después, si no se ha pronunciado, están firmes y les permite desde esa posición ver lo que está pasando en todo el país y dónde está el problema serio. Los desplazados, por ejemplo.
que están siendo resueltos en una forma por un tribunal constitucional, por otro de otra forma, y se necesita uniformar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, como lo hicieron ellos en el estado de cosas inconstitucional. Eso yo no me lo puedo llevar a Costa Rica porque no es la situación de Costa Rica. ¿Sí? Igual, por ejemplo, nosotros cuando declaramos que un lugar un recurso porque alguien le quita, no tiene agua, eso es inconcebible en Alemania, donde las necesidades básicas están más que garantizadas. Claro. ¿Qué problema tienen los alemanes de que una persona no tenga agua? No, tiene las garantías mínimas. En Costa Rica, sí, hay gente que no tiene agua y hay gente que hay que darle agua. Y igual pasa, por ejemplo, con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, nosotros no tenemos la justicia difusa ni el stare decisis de ellos. Entonces, sí, nuestras respuestas son diferentes. Cada modelo es diferente. ¿Sí? E inclusive desde el punto de vista, ¿Sí? desde la propia composición ideológica de los miembros del tribunal. Magistrado, el tiempo se agotó. Eso es increíble. Tenemos 1 hora hablando. Y se nos quedó el tema de la argumentación, que ahí es que ustedes se han dado grande. De todos modos, tendremos la oportunidad en otro viaje de eso que usted ve aquí o yo vaya a Costa Rica, que hagamos un programa en esa dirección. Y en nombre de la Fundación le agradezco. Muchísimas gracias y muy agradecido. El que nos haya dado esta cátedra de no solamente derecho constitucional, sino de cómo funciona el tribunal, de cómo inclusive, cuáles son los aportes de una jurisdicción de esta naturaleza. Así que, en nombre de Finjus, del país y del propio Tribunal Constitucional, que es en ocasión a esta actividad del Tribunal Constitucional que usted está aquí, le agradecemos que nos haya permitido tener esta conversación. Ha sido un verdadero placer y un honor. Y a usted, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.